La tribu perdida de Manasés regresa a Israel después de 700 años. ¿Qué pasaría si les dijera que una de las profecías más extraordinarias de la Biblia se está cumpliendo ahora mismo, ante nuestros ojos, y la mayoría de los cristianos ni siquiera lo han notado? Imaginen descubrir que los descendientes de una de las tribus perdidas de Israel, que desapareció hace casi 3 milenios, están vivos, practicando los mismos rituales hebreos que sus antepasados, cantando las mismas oraciones en hebreo antiguo, santificando el sábado y anhelando regresar a la tierra prometida. Esto no es ficción, no es una teoría de la conspiración, es una realidad profética que está sucediendo ahora mismo en las remotas montañas de la India. Durante 2700 años, el mundo creyó que las 10 tribus del Reino del Norte habían desaparecido para siempre, dispersas por los vientos de la historia tras la conquista asiria en el 722 a.C. Los profetas bíblicos hablaron de su regreso en los últimos días, pero muchos teólogos interpretaron estos pasajes como metáforas o símbolos. Ahora, prepárense para sorprenderse. La tribu de Manasés, hijo de José, nieto de Jacob, está regresando literalmente a Israel. Estos hombres, mujeres y niños han mantenido viva la llama de la fe judía durante casi 3000 años, ocultos en las colinas del noreste de la India, preservando tradiciones que se remontan al mismísimo templo de Salomón. Lo que hace esto aún más asombroso es el momento divino de este descubrimiento. No es casualidad que estas tribus perdidas estén siendo reveladas ahora, justo cuando vemos guerras y rumores de guerras, mientras la inteligencia artificial transforma el mundo, mientras Israel enfrenta amenazas por doquier, mientras las señales en el cielo y en la tierra apuntan al cumplimiento final de la profecía bíblica. Ezequiel profetizó que huesos secos cobrarían vida, y eso es exactamente lo que estamos presenciando. Jeremías habló de que Dios reuniría a su pueblo desde los confines de la tierra, y está sucediendo hoy. Los Bnei Menashe, como se les conoce, no son un grupo étnico cualquiera que afirma tener ascendencia israelita. Poseen pruebas irrefutables, rituales de purificación idénticos a los de la Torá, canciones ancestrales que mencionan el éxodo de Egipto, el cruce del Mar Rojo, prácticas de circuncisión según los preceptos levíticos y una tradición oral que rastrea su viaje desde Asiria, pasando por Persia, el Tíbet, China y las montañas de la India. El propio gran rabino de Israel reconoció oficialmente su linaje en 2005. Familia, antes de continuar con esta impresionante revelación profética, quiero pedirles algo muy importante. Dejen su oración en los comentarios. La Biblia nos enseña que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él estará presente. Creemos una poderosa cadena de oración aquí. La oración mueve montañas, abre puertas en el cielo y transforma realidades en la tierra. Además, aprovechen la oportunidad de darle me gusta y suscribirse al canal. Necesitamos difundir estas verdades proféticas con urgencia. Lo que está a punto de revelarse cambiará por completo su comprensión de los últimos días y del papel de Israel en el plan final de Dios. En las remotas montañas de Manipur y Mizoram, en el noreste de la India, vive un pueblo que guarda un antiguo secreto tan profundo que desafía toda lógica histórica y arqueológica convencional. Durante incontables generaciones han transmitido de padre a hijo, de madre a hija, una tradición oral que se remonta a la época del primer templo en Jerusalén. Imagine la escena. Familias enteras reunidas al atardecer del viernes, encendiendo velas, recitando oraciones en un idioma que sus vecinos desconocen, practicando rituales que resultan extrañamente familiares para cualquier judío practicante, pero completamente ajenos a la cultura india local. Los Bnei Menashe no son conversos al judaísmo,
No aprendieron estas prácticas de misioneros ni de libros. Durante siglos, aislados del mundo judío, sin sinagogas, rabinos, ni torás escritas, mantuvieron viva la llama de su herencia israelita mediante cánticos sagrados, rituales de purificación y la inquebrantable certeza de que algún día regresarían a la tierra de sus antepasados. Sus canciones ancestrales hablan de una tierra más allá del río, de un lugar donde mana leche y miel, de una promesa hecha a sus padres que jamás ha sido olvidada. Cantan sobre el cruce del Mar Rojo, las plagas de Egipto, sobre un líder llamado Moisés que los liberó de la esclavitud. Todo ello preservado oralmente durante casi 3000 años. El mundo moderno, con toda su tecnología y escepticismo, ha tenido que ceder ante la abrumadora evidencia. Pruebas genéticas realizadas por universidades israelíes han confirmado marcadores de Oriente Medio en su ADN. Los antropólogos se han asombrado al descubrir prácticas rituales que corresponden exactamente a las leyes levíticas, pero con variaciones que solo podrían haber surgido de una tradición genuinamente antigua, no de una imitación moderna. Practican la circuncisión al 8º día, observan leyes dietéticas similares a la kashrut, tienen rituales de duelo que imitan la Shivá judía y mantienen la separación ritual durante los periodos menstruales de las mujeres, todo ello sin haber tenido contacto alguno con las comunidades judías modernas. Pero lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente profético es su momento. No es casualidad que Dios esté revelando a estas tribus perdidas ahora, cuando presenciamos el cumplimiento acelerado de tantas otras profecías bíblicas. La restauración de Israel en 1948 fue solo el comienzo. El regreso de los judíos etíopes en las décadas de 1980 y 1990 fue otra señal. Ahora, con el regreso de los Bnei Menashe, presenciamos el cumplimiento literal de las palabras de Isaías. En aquel día el Señor extenderá de nuevo su mano para redimir al remanente de su pueblo. Reunirá a los desterrados de Israel y congregará a los dispersos de Judá desde los 4 confines de la tierra. El proceso de retorno comenzó tímidamente a principios de la década de 2000, pero se ha acelerado drásticamente. Miles ya han hecho aliyá, estableciéndose principalmente en Galilea y Cisjordania. Llegan a Israel no como refugiados en busca de una vida mejor, sino como hijos que regresan a casa tras un exilio milenario. Las lágrimas que derraman al besar la tierra de Israel por primera vez son las lágrimas de generaciones acumuladas, de antepasados que murieron soñando con este momento, de profecías finalmente cumplidas. Sus testimonios son escalofriantes. Muchos relatan sueños proféticos que los guiaron, visiones de Jerusalén que nunca habían visto, una inexplicable atracción por Tierra Santa que trasciende cualquier explicación racional. La comunidad judía mundial inicialmente recibió estas afirmaciones con comprensible escepticismo. Después de todo, a lo largo de la historia, muchos grupos han afirmado descender de las tribus perdidas, pero los Bnei Menashe eran diferentes. A medida que rabinos y eruditos comenzaron a investigar sus prácticas y tradiciones, encontraron detalles imposibles de falsificar. Por ejemplo, conocían el antiguo nombre del Dios de Israel, no el Adonai usado por los judíos modernos, sino variaciones del sagrado tetragramaton, que solo podrían haberse conservado desde tiempos antiguos. Sus prácticas sacrificiales, aunque adaptadas por la ausencia del templo, seguían los principios levíticos con una precisión asombrosa. El reconocimiento oficial llegó en 2005, cuando el gran rabino Shlomo Amar declaró que los Bnei Menashe eran, en efecto, descendientes de la tribu perdida de Manasés. Esta decisión no se tomó a la ligera.
Implicó años de investigación, un intenso debate teológico y un análisis minucioso de sus tradiciones. Lo que convenció a las autoridades religiosas no fue solo la similitud de sus prácticas, sino la innegable autenticidad de su fe. No eran oportunistas que buscaban los beneficios de la ciudadanía israelí. Eran personas dispuestas a abandonarlo todo, sus hogares, sus medios de vida, incluso a familiares que no compartían su fe, para regresar a una tierra que nunca habían visto, pero que siempre habían considerado su verdadero hogar. El impacto profético de este regreso es innegable. Manasés no era un miembro de una tribu cualquiera. Era el primogénito de José, el hijo amado de Jacob, quien salvó a Egipto e Israel de la hambruna. Jacob, en su lecho de muerte, adoptó a Manasés y a su hermano Efraín como hijos suyos, elevándolos a la categoría de patriarcas tribales. La bendición de Jacob sobre Manasés incluía promesas de multiplicación y grandeza que ahora vemos cumplirse de maneras que desafían la comprensión humana. El hecho de que esta tribu en particular regrese ahora, cuando Israel enfrenta amenazas existenciales por todos lados, no es casualidad. Es providencia divina. La historia que los ancianos de Bnei Menashe cuentan a sus hijos comienza con una tragedia de proporciones bíblicas que marcaría el destino de generaciones. Cuando el ejército asirio invadió el reino del norte de Israel en el año 722 a.C., no se trató solo de una conquista militar, sino del cumplimiento de una profecía divina sobre el juicio de un pueblo que había abandonado su pacto con Dios. Los asirios eran conocidos por su brutalidad, pero también por su calculada estrategia de deportación masiva. No solo conquistaron, exterminaron civilizaciones enteras, dispersando a las poblaciones conquistadas por los 4 puntos cardinales de su vasto imperio para prevenir futuras rebeliones. Los antepasados de los Bnei Menashe fueron arrancados de sus fértiles tierras en Galilea y las colinas de Samaria, obligados a marchar miles de kilómetros a través de desiertos abrasadores y montañas heladas. Muchos murieron en el camino, los débiles, los ancianos, los niños que no pudieron seguir el ritmo brutal impuesto por sus captores. Pero los que sobrevivieron llevaron consigo algo que ningún ejército pudo conquistar: el recuerdo de quienes fueron y la promesa divina de que algún día regresarían. Se asentaron inicialmente en las fronteras orientales del imperio asirio, en lo que hoy es el norte de Irán y Afganistán. Durante siglos mantuvieron su identidad distintiva, incluso mientras los imperios surgían y caían a su alrededor. Cuando el imperio persa conquistó a los asirios, algunos vieron la oportunidad de regresar. Después de todo, fue Ciro el persa quien permitió a los judíos reconstruir el templo. Pero el decreto de Ciro solo se aplicaba a los cautivos babilónicos, no a las tribus perdidas dispersas generaciones atrás. Así, mientras sus hermanos del reino del sur regresaban a Jerusalén, los descendientes de Manasés permanecieron en el exilio, desplazándose gradualmente hacia el este a medida que las presiones políticas y la persecución religiosa los obligaban a buscar refugio en tierras cada vez más lejanas. La tradición oral de los Bnei Menashe conserva detalles fascinantes de este viaje épico. Cuentan que hicieron una parada prolongada en una tierra que llaman Xinlung, posiblemente una variante de Xinjiang, en el oeste de China. Allí, según cuentan los ancianos, sus antepasados escribieron sus leyes e historias en pergaminos que se perdieron trágicamente durante el peligroso cruce de un gran río. Este traumático acontecimiento los obligó a recurrir aún más a la transmisión oral, creando un elaborado sistema de canciones y recitaciones que preservaba no solo las historias, sino también las leyes y los rituales.
Cada familia tenía la sagrada responsabilidad de memorizar partes específicas de la tradición, garantizando que nada se perdiera incluso si un linaje se extinguía. Lo que hace particularmente convincente el testimonio de los Bnei Menashe es la especificidad de su memoria cultural. Han preservado topónimos del antiguo Israel que no aparecen en los textos cristianos comunes, pequeñas aldeas y puntos de referencia geográficos que solo alguien con un profundo conocimiento de la tierra conocería. Sus canciones mencionan el Jardín de Gedi, Ein Gedi, las aguas de Merom y el Valle de Sucot, lugares que carecerían de significado para quienes simplemente inventaron una conexión israelita. Lo más impresionante es que han mantenido la distinción entre las prácticas del Reino del Norte y del Reino del Sur, preservando tradiciones que reflejan específicamente la herencia de las tribus del norte. La llegada al subcontinente indio marca un capítulo crucial en su odisea. Alrededor del siglo VI d.C., tras generaciones de vagar por Asia Central, finalmente encontraron refugio en las aisladas montañas de lo que hoy es el noreste de la India. Allí, entre los picos envueltos en niebla y los exuberantes valles, establecieron comunidades que permanecerían ocultas del mundo exterior durante más de 1000 años. El aislamiento geográfico, que inicialmente parecía una maldición, resultó ser una bendición disfrazada. Los protegió de la asimilación forzada y les permitió mantener intactas sus tradiciones con una pureza que las comunidades judías más expuestas no pudieron preservar. Pero el aislamiento les pasó factura. Sin acceso a textos sagrados escritos, sin contacto con otros judíos y sin rabinos que les aclararan la ley religiosa, tuvieron que depender completamente de la guía divina y de la sabiduría acumulada por sus mayores. Desarrollaron prácticas únicas para preservar su identidad. Festivales que combinaban elementos bíblicos con las adaptaciones necesarias a su nuevo entorno. Ritos de paso que aseguraban que cada generación comprendiera su herencia sagrada y un sistema de liderazgo espiritual basado en sueños proféticos y revelación divina. Los sacerdotes de la comunidad, conocidos como Tempu, mantenían la continuidad ritual, mientras que los profetas proporcionaban guía divina en tiempos de crisis. El siglo XX trajo consigo cambios radicales que amenazaron con destruir lo que siglos de exilio no habían logrado borrar. La colonización británica, seguida de la independencia de la India y la posterior cristianización agresiva de la región, generó presiones sin precedentes sobre la comunidad. Misioneros cristianos, muchos de ellos bien intencionados, llegaron decididos a salvar a estas tribus paganas. Irónicamente, fue este encuentro con el cristianismo lo que finalmente catalizó el redescubrimiento de su identidad judía. Cuando los misioneros comenzaron a leer historias del Antiguo Testamento, los Bnei Menashe se quedaron atónitos. No eran historias nuevas, sino las mismas narraciones que sus antepasados habían transmitido de generación en generación. El punto de inflexión llegó en la década de 1950, cuando un líder carismático llamado Chala tuvo una visión que conmocionó a toda la comunidad. En su sueño, vio a sus antepasados en una tierra lejana, realizando rituales en un gran templo, hablando un idioma que no entendía, pero que resonaba en su alma. La visión incluía instrucciones específicas. Su pueblo debía retomar sus antiguas prácticas con mayor rigor, resistir la asimilación y prepararse para un eventual retorno a su patria ancestral. Chala comenzó a enseñar que no eran simplemente un pueblo con antiguas tradiciones judías, eran los hijos literales de Manasés y que su exilio estaba llegando a su fin. Para comprender verdaderamente el significado profético del regreso de los Bnei Menashe, debemos ahondar en el misterio más intrigante de la historia bíblica,
la desaparición de las 10 tribus del norte de Israel. Cuando el rey Salomón murió en el año 931 a.C., el reino unificado que David había construido con sangre y fe se derrumbó en cuestión de días. La arrogancia de Roboam, hijo de Salomón, al amenazar con hacer que el yugo del pueblo fuera aún más pesado que el de su padre, fue la gota que colmó el vaso y precipitó una división que Dios ya había profetizado. 10 tribus se rebelaron, formando el reino del norte bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David en el sur. El reino del norte, también conocido como Israel o Efraín, se apartó rápidamente de la adoración pura al Dios de Abraham. Jeroboam, temiendo que las peregrinaciones a Jerusalén debilitaran su autoridad política, estableció centros de adoración alternativos en Dan y Betel, con becerros de oro que, blasfemamente, declaró ser los dioses que habían sacado a Israel de Egipto. Esta apostasía espiritual selló el destino de las tribus del norte. Profeta tras profeta fueron enviados para advertirles, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, pero sus llamados al arrepentimiento cayeron en oídos sordos. La paciencia de Dios, aunque larga, no es infinita. En el año 722 a.C., el juicio divino finalmente cayó. Salmanasar V y luego Sargón II de Asiria sitiaron Samaria, la capital del reino del norte, durante 3 años hasta que la ciudad, hambrienta, se rindió. Lo que siguió fue una deportación sistemática destinada a borrar a Israel del mapa para siempre. Los registros asirios, descubiertos por arqueólogos modernos, confirman el relato bíblico con una precisión escalofriante. 27.290 israelitas fueron deportados solo de la capital, y un número mucho mayor de las regiones circundantes. Fueron dispersados por todo el imperio asirio, algunos a Jalá, otros a Jabor, en el río Gozán, y otros a las ciudades de los medos. Pero aquí es donde el misterio se profundiza de una manera que desafía la explicación convencional. Mientras que los judíos del Reino del Sur mantuvieron su identidad incluso en el exilio babilónico y regresaron para reconstruir Jerusalén, las 10 tribus del norte simplemente desaparecieron. No de forma gradual ni parcial, se evaporaron de la historia escrita como si nunca hubieran existido. Ningún historiador antiguo los menciona después de su deportación. Ninguna comunidad del imperio asirio o persa afirmó descender de ellos. Es como si cientos de miles de personas hubieran sido absorbidas por la tierra. Esta desaparición no pasó desapercibida para los profetas. Jeremías profetizó: en aquellos días la casa de Judá andará con la casa de Israel, y vendrán juntos de la tierra del norte a la tierra que di en herencia a sus padres. Isaías fue aún más específico: y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo que quede de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. Ezequiel vio la visión más dramática de todas, el valle de los huesos secos cobrando vida, representando a toda la casa de Israel resucitando y reuniéndose. Estas no eran vagas metáforas de restauración espiritual, sino promesas específicas del regreso físico de las tribus perdidas. A lo largo de los siglos se han barajado teorías fantásticas sobre el paradero de las tribus perdidas. Algunos las han situado en África, identificándolas con diversas tribus que practicaban la circuncisión o observaban el Sabbat. Otros las han buscado en América, sugiriendo que los pueblos indígenas eran descendientes de Israel. Algunos han argumentado que se convirtieron en los anglosajones, los japoneses, o incluso que fueron transportados a otro planeta. Pero mientras los eruditos debatían y los teóricos conspiraban,
Las verdaderas tribus perdidas estaban exactamente donde los profetas dijeron que estarían, dispersas hasta los confines de la tierra, preservadas por Dios para un propósito específico en los últimos días. Lo que hace única la situación de Bnei Menashe entre todas estas teorías es la inquietante coherencia de su narrativa con el registro histórico y profético. No afirman ser las 10 tribus, solo Manasés, tal como cabría esperar de una comunidad que mantuvo su identidad tribal específica. Su ruta migratoria, Asiria, Persia, Asia Central, China, India, corresponde con precisión a los corredores comerciales y migratorios conocidos de la antigüedad. Sus prácticas religiosas muestran exactamente el tipo de evolución que esperaríamos de una comunidad aislada que intenta mantener las tradiciones del primer templo sin acceso a los desarrollos rabínicos posteriores. Aún más revelador es lo que no sabían. Cuando los misioneros cristianos se encontraron por primera vez con los Bnei Menashe, desconocían el Talmud, la Mishnah y cualquier literatura rabínica postexílica. Sus prácticas eran sorprendentemente arcaicas, reflejando un judaísmo anterior a la destrucción del primer templo. Desconocían por completo la Hanukkah, que conmemora eventos del siglo II a.C., y Purim, del período persa posterior. Su calendario, aunque seguía el patrón lunar judío, presentaba variaciones que solo tendrían sentido si se hubieran separado antes de las reformas calendáricas del Segundo Templo. Estas lagunas en su conocimiento constituyen, paradójicamente, una de las pruebas más contundentes de su autenticidad. El momento divino de su redescubrimiento no puede ignorarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 2700 años, Dios está trayendo a estas tribus de vuelta a la luz? La respuesta se entrelaza con el panorama profético más amplio de los últimos días. Jesús dijo: Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pablo escribió sobre un misterio, que el endurecimiento había venido en parte sobre Israel hasta que la plenitud de los gentiles hubiera llegado. Vivimos al final de la era gentil, y el reloj profético de Dios se acelera. El regreso de las tribus perdidas es una señal inequívoca de que estamos entrando en la fase final del plan de redención de Dios. La decisión de Dios de preservar específicamente a la tribu de Manasés y traerla de vuelta en estos últimos días no es casualidad. Está profundamente arraigada en misterios proféticos que se remontan a los patriarcas. Manasés no era un hombre de tribu común. Era el primogénito de José, el hijo que salvó no solo a Egipto, sino a toda la casa de Israel de una hambruna devastadora. José, vendido como esclavo por sus hermanos celosos y elevado por la divina providencia a virrey de Egipto, se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. De esta unión nacieron 2 hijos, Manasés, el primogénito, y Efraín. Sus nombres cuentan una historia profética. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar toda mi aflicción, mientras que Efraín significa Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. El momento más significativo en la vida de Manasés ocurrió cuando tenía unos 20 años. Jacob, el patriarca moribundo, ciego y débil, pidió ver a los hijos de José. En una escena que resuena a través de los milenios, Jacob hizo algo sin precedentes en la historia bíblica. Adoptó a sus nietos como suyos. Ahora tus 2 hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, son míos. Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón. Con estas palabras, Jacob elevó a los hijos de José a la categoría de patriarcas tribales, otorgándoles la misma herencia entre las tribus de Israel. Pero lo que sucedió después fue aún más intrigante y profético. Mientras José colocaba a sus hijos para recibir la bendición, Manasés a la derecha de Jacob como primogénito, Efraín a su izquierda,
el anciano patriarca juntó las manos, colocando la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor. José intentó corregir lo que creía un error debido a la ceguera de su padre, pero Jacob respondió: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se convertirá en un pueblo, y él también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones». Este cambio profético ha resonado a lo largo de la historia. Efraín se convirtió en la tribu dominante del reino del norte, tan prominente que el nombre Efraín se convirtió en sinónimo del reino mismo. Pero Manasés, el que fue ignorado, el que quedó en segundo plano, tenía un destino diferente, un destino que solo ahora, en los últimos días, se revela plenamente. La bendición que Jacob pronunció sobre Manasés incluía promesas específicas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Él también será un pueblo y también será grande. La herencia territorial de Manasés en la tierra prometida fue única entre todas las tribus. Recibieron porciones a ambos lados del Jordán. La mitad de la tribu se asentó al este del río, en las fértiles llanuras de Basán y Galaad, mientras que la otra mitad recibió territorio al oeste, en las montañas centrales de Samaria. Esta división geográfica profetizó una división aún mayor. Mientras que la mitad de la tribu permanecería relativamente visible en la historia a través de figuras como Gedeón, originario del oeste de Manasés, la otra mitad desaparecería en la noche de los tiempos, preservada por Dios para un propósito especial en los últimos días. Los Bnei Menashe conservan en sus tradiciones recuerdos específicos de esta doble herencia. Sus antiguas canciones hablan de cruzar las grandes aguas, una referencia no solo al Mar Rojo, sino también al río Jordán, que dividió su herencia tribal. Han preservado genealogías orales que trazan linajes hasta clanes específicos de Manasés, mencionados en las Escrituras: Maquir, Galaad, Yeser, Helec, Asriel, Siquem, Hefer y Semida. El hecho de que estas genealogías hayan sobrevivido casi 3 milenios de exilio, preservadas únicamente mediante transmisión oral, desafía toda probabilidad humana y apunta a una preservación sobrenatural. Pero ¿por qué Manasés? ¿Por qué Dios decidió preservar y revelar a esta tribu en particular en los últimos días? La respuesta se entrelaza con el papel único de Manasés en el plan profético de Dios. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve a los 144, estos ceros sellados, 12,000 de cada tribu, Manasés aparece específicamente mencionado. Esto es notable porque la lista de Apocalipsis 7 difiere de las listas tribales tradicionales. Dan no aparece, y José se menciona por separado de Efraín y Manasés. Muchos eruditos se han sentido desconcertados por estas variaciones, pero el regreso físico de los Bnei Menashe está arrojando nueva luz sobre estos misterios apocalípticos. El nombre Manasés hace olvidar tiene un profundo significado profético para los últimos días. Así como José nombró a su hijo para conmemorar el olvido de sus aflicciones pasadas, el regreso de Manasés marca el fin del olvido de Israel. Durante 2700 años, el mundo ha olvidado a las tribus perdidas, relegándolas al reino del mito y la leyenda. Pero Dios no las ha olvidado. Cada lágrima derramada en el exilio, cada oración susurrada en secreto, cada niño enseñado a recordar su herencia, todo ha quedado registrado en los libros celestiales. Ahora, en el tiempo señalado, Dios está haciendo que el mundo recuerde lo que ha sido olvidado. La conexión entre Manasés y los acontecimientos de los últimos días se hace aún más clara al examinar las profecías de Ezequiel sobre la reunificación de Israel. En el capítulo 37, tras la visión del Valle de los Huesos Secos, Dios le ordena a Ezequiel que tome 2 palos, uno que representa a Judá y el otro a José y Efraín.
El profeta debe unirlos en su mano hasta que se conviertan en uno solo. Pero observemos el detalle crucial. Es el palo de José, el que está en la mano de Efraín. ¿Dónde está Manasés en esta profecía? La respuesta se revela ahora. Manasés estaba siendo preservado por separado, oculto hasta el tiempo del fin, cuando su regreso sería una señal inequívoca de que la reunificación final había comenzado. El año 2005 marcó un hito en la historia profética cuando algo que se había considerado imposible durante generaciones sucedió en los círculos del poder religioso en Israel. El gran rabino Shlomo Amar, tras años de minuciosa investigación e intenso debate teológico, hizo una declaración que conmocionó al mundo judío. Los Bnei Menashe fueron reconocidos oficialmente como los auténticos descendientes de la tribu perdida de Manasés. Esta no fue una decisión política ni sentimental, fue el reconocimiento de una realidad profética que ya no podía negarse. Lo que convenció incluso a las autoridades religiosas más escépticas no fueron simplemente las prácticas similares o las tradiciones preservadas, sino una convergencia de evidencia que apuntaba inequívocamente a la mano de Dios en la preservación de este pueblo. El proceso de verificación fue extraordinariamente riguroso e involucró a académicos de múltiples disciplinas: historiadores, antropólogos, lingüistas, genetistas y, por supuesto, autoridades halágicas. Cada aspecto de la afirmación de los Bnei Menashe fue examinado con el escepticismo propio de una afirmación de tal trascendencia. Los lingüistas quedaron fascinados al descubrir palabras hebreas arcaicas incrustadas en sus canciones. No hebreo moderno, ni siquiera hebreo mishnaico, sino formas que se remontaban al período del primer templo. Términos que habían caído en desuso incluso entre las comunidades judías establecidas, fueron utilizados con naturalidad por los Bnei Menashe, preservados como fósiles lingüísticos en sus tradiciones orales. Las pruebas genéticas, si bien no son definitivas en sí mismas, proporcionaron una corroboración fascinante. Estudios del ADN mitocondrial y del cromosoma, y revelaron marcadores consistentes con un origen en Oriente Medio, distinto al de las poblaciones indias circundantes. Más intrigante aún, algunos marcadores genéticos específicos encontrados entre los Bnei Menashe aparecen con una frecuencia inusual entre los Kohanim modernos, descendientes de sacerdotes, lo que sugiere no solo un origen israelita, sino también posibles conexiones con linajes sacerdotales específicos dentro de la tribu de Manasés. Estos hallazgos científicos, imposibles de falsificar o manipular, proporcionaron una validación objetiva de sus afirmaciones ancestrales. Pero lo que realmente selló el reconocimiento oficial fue algo que trascendía la ciencia o la erudición. Fue el cumplimiento viviente de la profecía bíblica ante los ojos de las autoridades. Jeremías había profetizado: «Oíd la palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las islas lejanas, y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño». Los rabinos reconocieron que estaban presenciando precisamente eso: Dios reuniendo a su pueblo de las islas lejanas o tierras lejanas, tal como lo había prometido. La especificidad del cumplimiento era innegable. No se trataba de conversos ni de descendientes sueltos, sino de una tribu específica que regresaba de un lugar específico en un momento específico. El impacto de este reconocimiento resonó mucho más allá de las fronteras de Israel. Las comunidades judías de todo el mundo se vieron obligadas a reconsiderar sus suposiciones sobre las tribus perdidas. Si Manasés había sobrevivido escondido durante casi 3 milenios, ¿qué otras tribus podrían estar esperando ser reveladas? Los seminarios teológicos comenzaron a reexaminar pasajes proféticos que durante mucho tiempo se consideraron simbólicos o ya cumplidos.
la posibilidad real de que los 144 y 000 del Apocalipsis pudieran estar literalmente separados de las tribus físicamente existentes, transformó la escatología de una teoría abstracta a una expectativa concreta. El proceso de Aliyá, retorno, de los Bnei Menashe comenzó con cautela, pero se ha acelerado drásticamente en los últimos años. Cada grupo que llega a Israel pasa por un proceso formal de retorno al judaísmo, no una conversión, pues ya son reconocidos como descendientes de Israel, sino un proceso de reintegración a las prácticas judías normativas. Las escenas en el aeropuerto Ben Gurión, cuando llegan estos grupos, son desgarradoras. Hombres adultos llorando al besar la tierra de Israel, mujeres llevando a sus bebés hacia Jerusalén, adolescentes que crecieron soñando con este momento y finalmente haciendo realidad el sueño de generaciones. Sus testimonios hablan constantemente de un llamado sobrenatural, de sueños y visiones que los impulsaron a regresar, de una inquietud espiritual que solo encontró paz al poner un pie en la tierra prometida. La integración de los Bnei Menashe en la sociedad israelí moderna ha sido notablemente exitosa, contrariamente a las expectativas de los escépticos. Muchos asumieron que personas de una cultura tan diferente, aisladas durante tanto tiempo, tendrían dificultades insuperables para adaptarse. En cambio, su dedicación y compromiso con su herencia recuperada los ha convertido en algunos de los ciudadanos más patriotas y religiosos de Israel. Sus hijos sirven con distinción en las fuerzas de defensa de Israel. Sus comunidades prosperan en Galilea y Judea, y su presencia añade una palpable dimensión profética a la sociedad israelí. Pero el significado profético de su regreso se extiende mucho más allá de su exitosa integración. Estamos presenciando el cumplimiento literal de Ezequiel 36:24. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Observe que el profeta no dijo algunas naciones ni países cercanos, sino que se refirió a todas las naciones y todos los países. El hecho de que tribus israelitas estén siendo descubiertas y regresando desde los confines más remotos de la tierra, del noreste de la India, de Etiopía, de Perú, de China, confirma que vivimos en el tiempo del cumplimiento final de esta profecía. El momento de este regreso coincide con otras señales proféticas inequívocas. Israel fue restaurado como nación en 1948. Tal como se profetizó. Jerusalén fue reunificada bajo control judío en 1967, cumpliendo así las palabras de Jesús sobre el fin de los tiempos de los gentiles. La tecnología moderna ha creado posibilidades para la marca de la bestia que generaciones anteriores ni siquiera podrían haber imaginado. Abundan las guerras y los rumores de guerra, los terremotos aumentan en frecuencia e intensidad y el conocimiento se multiplica exponencialmente, como predijo Daniel. En medio de todas estas señales, el regreso de las tribus perdidas añade una dimensión inequívoca. Dios está preparando a Israel para los eventos finales de la historia humana. El encuentro entre los misioneros cristianos occidentales y los Bnei Menashe en la década de 1950 representa uno de los momentos más extraordinarios e irónicamente proféticos de la historia moderna. Grupos misioneros, principalmente bautistas y presbiterianos, llegaron a las remotas colinas de Manipur y Mizoram con su típico celo evangelizador, decididos a convertir a los paganos locales al cristianismo. Armados con Biblias e himnarios traducidos, esperaban encontrar primitivos idólatras o animistas que jamás habían oído hablar del Dios de Abraham. Lo que descubrieron, en cambio, sacudió sus fundamentos teológicos y los obligó a reevaluar por completo sus suposiciones sobre la historia bíblica y el plan divino.
Los primeros encuentros fueron surrealistas y desconcertantes. Cuando los misioneros comenzaron a predicar sobre el Dios creador que creó los cielos y la tierra, los ancianos locales asintieron con complicidad. Sí, conocían a este Dios. Lo habían adorado durante incontables generaciones bajo el nombre de Yihuá o Patián. Cuando los misioneros hablaron del éxodo de Egipto, del cruce del Mar Rojo, de Moisés recibiendo la ley en el monte Sinaí, se encontraron no con el asombro esperado de quienes escuchaban estas historias por primera vez, sino con el reconocimiento familiar de quienes habían crecido con estas narrativas. Sí, dijeron los ancianos, nuestros padres nos contaron estas historias. Somos los hijos que cruzaron las aguas. El punto de inflexión llegó cuando los misioneros comenzaron a leer pasajes del Antiguo Testamento en las reuniones públicas. Un misionero bautista llamado Reverendo Thompson registró en su diario un incidente que lo dejó profundamente conmocionado. Mientras leía sobre las leyes de purificación en Levítico, esperando tener que explicar estos conceptos extraños y arcaicos, notó que muchos en la audiencia comenzaron a llorar. Cuando preguntó por qué lloraban, un anciano respondió: «Estas son las leyes de nuestros padres, las hemos guardado, pero habíamos olvidado las palabras exactas. Ahora nos las has devuelto». Thompson descubrió que la comunidad practicaba versiones casi idénticas de estas leyes: aislamiento durante la menstruación, purificación después del parto, restricciones dietéticas que reflejaban las leyes kosher, todas preservadas a través de la tradición oral durante milenios. Aún más impresionante fue el descubrimiento de sus prácticas sacrificiales. Los misioneros se sorprendieron al encontrar un elaborado sistema de sacrificios que correspondía con una precisión inquietante a los rituales levíticos. La comunidad mantenía una clara distinción entre ofrendas por el pecado, ofrendas de agradecimiento y ofrendas de paz. Conocían la importancia de la sangre en la expiación, la necesidad de animales sin defecto y la práctica de imponer las manos sobre la cabeza del animal antes del sacrificio. Cuando se les preguntaba sobre el origen de estas prácticas, la respuesta siempre era la misma: nuestros padres nos enseñaron esto desde que salimos de la tierra de ultramar. Los misioneros también descubrieron que los Bnei Menashe tenían un elaborado ciclo de festividades que, aunque adaptado al calendario local, derivaba claramente de las festividades bíblicas. Celebraban una fiesta de la cosecha que correspondía a Sukkot, una fiesta de primavera que recordaba a la Pascua judía, incluyendo la ingesta de pan sin levadura y la recitación de una historia de liberación, y un día solemne de ayuno y arrepentimiento que reflejaba Yom Kippur. Lo más revelador era que santificaban el séptimo día, absteniéndose de trabajar y reuniéndose para la oración comunitaria, una práctica que los diferenciaba notablemente de sus vecinos. Las reacciones de los misioneros oscilaron entre el escepticismo y el asombro, y finalmente llegaron a reconocer a regañadientes que se habían topado con algo extraordinario. Algunos intentaron inicialmente explicar estas similitudes como coincidencia o como resultado de la reciente influencia judía, pero la evidencia era demasiado abrumadora como para descartarla. Las prácticas de los Bnei Menashe no mostraban indicios de influencia rabínica posterior, desconocían el Talmud, las oraciones judías tradicionales como el Shema y las festividades posbíblicas. Sus tradiciones estaban congeladas en el tiempo, reflejando un judaísmo que precedió a la destrucción del primer templo. Un momento particularmente conmovedor ocurrió cuando una misionera presbiteriana llamada Margaret Sullivan llevó un mapa del antiguo Israel a una reunión educativa. Cuando señaló las diversas regiones y tribus, un grupo de ancianos se mostró visiblemente agitado.
Señalaron la región de Manasés y comenzaron a recitar genealogías que trazaban sus linajes hasta esa zona específica. Sullivan, una erudita bíblica de gran experiencia, reconoció nombres de clanes y ciudades mencionados solo en pasajes oscuros del Antiguo Testamento, detalles que habrían sido imposibles de conocer para un pueblo aislado e iletrado a menos que descendieran de esas antiguas líneas. El impacto de estos descubrimientos en los propios Bnei Menashe fue transformador. Durante generaciones habían mantenido sus tradiciones por pura fe y obediencia a la memoria ancestral, a menudo sin comprender plenamente su significado. Ahora, a través de los mismos instrumentos destinados a convertirlos, redescubrían la plenitud de su herencia. Los jóvenes que habían comenzado a cuestionar las antiguas supersticiones de sus padres, de repente las encontraron validadas por textos sagrados traídos del otro lado del mundo. El encuentro con el cristianismo, irónicamente, catalizó un renacimiento del judaísmo. Surgieron líderes carismáticos dentro de la comunidad, en particular Chala, quien tuvo visiones poderosas sobre el destino de su pueblo. Chala enseñó que el encuentro con los misioneros cristianos no fue accidental, sino providencial. Dios había usado a los cristianos para traer de vuelta las palabras escritas de la Torá en preparación para el eventual regreso de los Bnei Menashe a su patria. Instituyó reformas que armonizaron sus prácticas con el judaísmo normativo, incluyendo la eliminación de elementos sincréticos que se habían infiltrado durante siglos de aislamiento. Bajo su liderazgo, la comunidad comenzó a identificarse abiertamente como Bnei Menashe, los hijos de Manasés, y a hablar con mayor valentía sobre su eventual regreso a Israel. En mayo de 2023, las llamas del odio ancestral estallaron en las tranquilas colinas del noreste de la India, revelando que la batalla espiritual por las tribus perdidas de Israel está lejos de terminar. Lo que comenzó como tensiones étnicas aparentemente locales, se intensificó rápidamente hasta convertirse en violencia selectiva contra los Bnei Menashe, exponiendo una cruda realidad, que las fuerzas de la oscuridad reconocen la importancia profética de este pueblo, incluso cuando muchos cristianos siguen ignorantes. Sinagogas fueron incendiadas, rollos sagrados de la Torá fueron profanados y quemados en las calles, líderes comunitarios fueron perseguidos y asesinados, y familias enteras se vieron obligadas a huir a los bosques, reviviendo los horrores de sus antepasados durante las persecuciones asirias. La brutalidad de los ataques conmocionó incluso a los observadores más experimentados de la violencia comunitaria. No se trataba de un simple conflicto étnico aleatorio. Había una precisión siniestra en los ataques. Los centros comunitarios de Bnei Menashe fueron destruidos sistemáticamente, mientras que los edificios vecinos permanecieron intactos. Los rollos de la Torá, algunos conservados durante generaciones a un coste tremendo, no solo fueron destruidos, sino profanados ritualmente de maneras que sugerían un odio específicamente antisemita. Listas de miembros de la comunidad circularon por WhatsApp con instrucciones explícitas de limpiar la zona de estos impostores judíos. El vocabulario empleado por los perpetradores, acusaciones de control económico, lealtad dividida, conspiración internacional, evocaba inquietantemente la propaganda antisemita de siglos atrás. Los testimonios de los sobrevivientes pintan un panorama de horror que va más allá de la mera violencia física. Ruth Haukip, maestra de 45 años y madre de 3 hijos, relató cómo una turba rodeó su casa gritando «¡Muerte a los judíos!» en un dialecto local, palabras que nunca había escuchado en la zona. Mientras ella y su familia huían, cargando solo con sus objetos rituales más preciados, escuchó a su hija de 12 años preguntar «Mamá, ¿por qué nos odian? Siempre hemos sido buenos vecinos».
Ruth no tenía una respuesta racional, solo una comprensión espiritual de que estaban experimentando el mismo odio irracional que había atormentado a sus antepasados durante milenios. Pero lo que emergió de las cenizas de esta persecución fue aún más extraordinario, una fe purificada por el fuego que se negaba a extinguirse. En cuevas ocultas y refugios improvisados en el bosque, los Bnei Menashe continuaron sus oraciones y observancias. Jóvenes que antes se habían mostrado tibios con respecto a su identidad judía, de repente la abrazaron con fervor militante. Comenzaron a circular historias de protección milagrosa, familias que escapaban por poco de turbas asesinas a través de la niebla repentina, niños escondidos que guardaban un silencio sobrenatural mientras sus perseguidores pasaban a metros de distancia, provisiones que aparecían inexplicablemente cuando amenazaba la hambruna. Era como si la misma providencia que había preservado a sus antepasados durante 2700 años siguiera activa en su protección. La respuesta de Israel a la crisis fue rápida y decisiva, revelando otro nivel de cumplimiento profético. El gobierno israelí, actuando a través de canales diplomáticos y organizaciones humanitarias, lanzó operaciones de rescate de emergencia. Se prepararon aeronaves militares, se asignaron fondos de emergencia y los trámites burocráticos que normalmente tomaban meses se completaron en días. Fue como si el propio Estado de Israel reconociera que proteger a los Bnei Menashe no era solo un imperativo humanitario, sino un deber profético. Las palabras de Isaías resonaron en los círculos de poder. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia del oriente y te reuniré del occidente. Lo que hace que esta persecución sea particularmente significativa proféticamente es el momento en que ocurrió. Jesús advirtió que en los últimos días serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Aunque los Bnei Menashe no son cristianos en el sentido tradicional, su identificación con el Dios de Israel y su papel en el plan profético lo señalan para el mismo odio satánico. El hecho de que esta violencia haya estallado justo cuando su regreso a Israel se aceleraba no es casualidad. Es una guerra espiritual que se manifiesta en el ámbito físico. Las fuerzas de la oscuridad reconocen que la reunificación de las tribus perdidas señala el reloj profético que avanza hacia su clímax final. La persecución también reveló alianzas inesperadas y confirmó las advertencias bíblicas sobre los últimos días. Algunos de los ataques más violentos fueron liderados por grupos que se identificaban como cristianos, cumpliendo la advertencia de Jesús. Viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Las iglesias locales que habían coexistido pacíficamente con los Bnei Menashe durante décadas se volvieron repentinamente contra ellos, acusándolos de judaizar la región y amenazar al orden cristiano. Pastores que antes predicaban sobre el amor de Dios por Israel, ahora denunciaban a los Bnei Menashe como impostores y agentes de una conspiración judía global. La apostasía y el engaño de los últimos días se manifestaban de maneras que confirmaban las advertencias más sombrías de las Escrituras. Pero quizás el aspecto más profético de esta persecución es cómo acelera, en lugar de retrasar, el cumplimiento del plan de Dios. Cada ola de violencia ha resultado en que más Bnei Menashe hagan aliá a Israel. Cada sinagoga incendiada ha sido reemplazada por una renovada determinación de reconstruir en Sión. Cada rollo de la Torá destruido ha inspirado a los jóvenes a memorizar pasajes enteros de las Escrituras. Es como si Satanás, en su odio ciego, estuviera logrando inadvertidamente precisamente lo que busca impedir: la reunión final del pueblo de Dios. Las palabras de José a sus hermanos resuenan a lo largo de los siglos. Ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo transformó en bien. Lo que les está sucediendo a los Bnei Menashe no es un fenómeno aislado, sino parte de un despertar global sin precedentes, que está presenciando el surgimiento de comunidades perdidas de Israel desde todos los rincones del mundo, tal como predijeron los profetas. Desde cuevas ocultas en Etiopía hasta aldeas remotas en Perú, desde comunidades secretas en China hasta tribus en África Occidental, los descendientes de las tribus perdidas se están revelando en cantidades y lugares que desafían todas las expectativas académicas. Este no es un movimiento organizado por ninguna agencia humana, es una convergencia sobrenatural orquestada por la misma mano divina que dispersó a estas tribus hace milenios. En Etiopía, los Beta Israel, Falasha, mantuvieron prácticas judías durante siglos en un aislamiento aún mayor que los Bnei Menashe. Cuando fueron descubiertos por el mundo judío moderno, muchos se sorprendieron al encontrar una comunidad que observaba el Shabbat, practicaba la pureza ritual y conservaba las tradiciones sacerdotales, todo ello sin conocimiento del Talmud ni de los desarrollos rabínicos posteriores. Su tradición oral afirmaba descender de la tribu de Dan, la tribu notablemente ausente en la lista de 144.000 del Apocalipsis. Decenas de miles fueron traídos a Israel en las operaciones de Moisés y Salomón, cumpliendo así la profecía de Sofonías. De más allá de los ríos de Etiopía, mis celosos adoradores, que constituyen la hija de mis dispersos, me traerán sacrificios. En España y Portugal, los Bnei Anusim, hijos de los forzados, están emergiendo de las sombras tras 5 siglos de criptojudaísmo. Se trata de familias que han mantenido prácticas judías secretas desde la Inquisición, transmitiendo tradiciones de madre a hija en susurros temerosos, encendiendo velas en armarios ocultos y ayunando en días que ya no recuerdan. Ahora, en la era de la libertad religiosa y las pruebas de ADN, miles de personas están descubriendo y reivindicando su herencia judía. Se han identificado pueblos enteros del norte de Portugal, con población mayoritariamente judía, con prácticas peculiares que de repente cobran sentido. Evitar la carne de cerdo, limpiar la casa los viernes y cubrir los espejos durante el duelo. Aún más extraordinaria es la situación en Latinoamérica, donde comunidades enteras están redescubriendo sus raíces israelitas. En Perú, los judíos incas de Trujillo conmocionaron al mundo judío al demostrar un conocimiento de las prácticas del templo que no podrían haber aprendido de fuentes modernas. En México, están surgiendo en cantidades asombrosas descendientes de conversos forzados, muchos con tradiciones familiares que incluyen encender velas los viernes, evitar mezclar leche y carne, y mantener genealogías orales que remontan sus linajes a la España medieval y a través de ella al antiguo Israel. Brasil ha presenciado un despertar similar, con comunidades enteras del noreste descubriendo que sus extrañas tradiciones familiares son, en realidad, prácticas judías preservadas durante generaciones en secreto. En África Occidental, los Igbo de Nigeria presentan un caso fascinante. Con una población de más de 40 millones, muchos Igbo mantienen tradiciones que parecen inequívocamente israelitas. La circuncisión al 8º día, la separación de las mujeres que menstruan, ciudades de refugio para asesinos accidentales y un sistema de gobierno de ancianos que refleja el período de los jueces. Sus tradiciones orales hablan de migración desde el norte y el este, a una época en la que se les llamaba Bnei Israel. Pruebas genéticas han mostrado marcadores de Oriente Medio que concuerdan con la ascendencia israelita. El movimiento de retorno al judaísmo entre los Igbo ha crecido exponencialmente, con la proliferación de sinagogas por toda Nigeria y jóvenes que aprenden hebreo con fervor mesiánico.
En el lejano oriente, los descubrimientos son igualmente impresionantes. En Kaifeng, China, los descendientes de una antigua comunidad judía están resurgiendo tras siglos de asimilación forzada. Aunque sus prácticas judías se perdieron en gran medida bajo la presión del gobierno, las pruebas de ADN han confirmado su herencia judía, y muchos ahora buscan reconectar con su identidad ancestral. En Japón, las teorías sobre las antiguas conexiones israelitas, antes descartadas como fantasías, están cobrando credibilidad con el descubrimiento de prácticas sintoístas que reflejan rituales de templos y antiguas palabras japonesas que parecen tener raíces hebreas. Pero lo que hace que este fenómeno sea verdaderamente profético no es solo su escala global, sino su simultaneidad. ¿Por qué, tras milenios de ocultamiento, surgen ahora todas estas comunidades? ¿Por qué, en una era de secularización y asimilación, vemos un contramovimiento de personas que redescubren y abrazan las antiguas identidades israelitas? La respuesta se encuentra en las Escrituras mismas. Jeremías profetizó: «Por tanto, he aquí que vienen días, declara el Señor, en que ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había expulsado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres». El aspecto más impactante es cómo estas comunidades dispersas y aisladas han preservado elementos complementarios de la herencia israelita. Es como si Dios hubiera distribuido diferentes aspectos de la identidad israelita entre los distintos grupos, preservando el todo a través de las partes. Los etíopes han mantenido sus prácticas sacerdotales. Los Bnei Menashe han preservado tradiciones tribales específicas. Los criptojudíos de España han conservado sus prácticas domésticas. Los Igbo han mantenido sus sistemas de gobierno. Y ahora todos convergen, aportando sus propias piezas del rompecabezas profético. Esta reunión global ocurre precisamente cuando otras señales proféticas se alinean. La tecnología moderna, aviones, internet, pruebas de ADN, ha hecho posible lo que era imposible en generaciones anteriores. Israel está establecido y es lo suficientemente fuerte como para absorber a estos retornados. El antisemitismo global está resurgiendo, presionando a las comunidades judías ocultas para que busquen refugio. Y quizás lo más significativo es que estamos presenciando un despertar espiritual paralelo entre los cristianos gentiles sobre el papel de Israel en el plan de Dios, generando un apoyo sin precedentes para el regreso de las tribus perdidas. Estamos presenciando algo que generaciones de estudiosos de la Biblia han considerado imposible: el cumplimiento literal de profecías que han quedado relegadas al ámbito de la metáfora y el simbolismo durante tanto tiempo que su cumplimiento físico conmociona incluso a los creyentes más devotos. El regreso de los Bnei Menashe y otras tribus perdidas no es solo un fenómeno demográfico interesante o una curiosidad histórica, sino una señal inequívoca de que hemos entrado en la fase final del plan redentor de Dios para la humanidad. Las implicaciones son tan monumentales que muchos se niegan a procesar plenamente lo que se está desarrollando ante sus ojos. Ezequiel 36 proporciona el plan profético exacto de lo que estamos presenciando. El profeta no solo predijo el regreso físico de Israel a su tierra, sino que describió una secuencia específica de eventos. Primero, Dios dijo: «Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países y los traeré a su propia tierra». Esta es la etapa que estamos presenciando ahora, la reunión física. Pero observen lo que viene después. «Entonces los rociaré con agua limpia, y serán limpios. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
El regreso físico precede y prepara el camino para el despertar espiritual. Estamos en el umbral de un avivamiento en Israel que eclipsará incluso a Pentecostés. La precisión del cumplimiento profético es impresionante. Isaías 11:12 declara: «Y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará un estandarte a las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra». Observe la distinción: los desterrados de Israel, las tribus perdidas del norte, y los dispersos de Judá, los judíos conocidos. Esto no es una redundancia poética, sino precisión profética. Estamos viendo el regreso de ambos grupos, los judíos conocidos que han mantenido su identidad y las tribus perdidas que la están redescubriendo. El profeta Jeremías añade otra capa de especificidad que se está cumpliendo con una precisión aterradora. En Jeremías 16:14-16, Dios declara que enviará primero a los pescadores y luego a los cazadores, para traer de regreso a su pueblo. Los pescadores representan el retorno voluntario, judíos y tribus perdidas que deciden regresar a Israel, abandonando el sionismo, la fe o una identidad redescubierta. Este ha sido el patrón predominante desde 1948. Pero el profeta advierte que después vendrán los cazadores, fuerzas de persecución que obligarán a regresar a quienes se resistan. La creciente violencia contra los Bnei Menashe, el resurgimiento del antisemitismo global y la presión sobre las comunidades judías de todo el mundo sugieren que estamos pasando de la era de los pescadores a la era de los cazadores. Lo que hace que el momento actual sea singularmente profético es la convergencia de múltiples corrientes de cumplimiento. No se trata solo de que las tribus perdidas estén regresando, sino de que regresan como Jerusalén está bajo control judío por primera vez desde el año 70 Vesta, Cristo, en cumplimiento de Lucas 21:24. Existe la tecnología para implementar el sistema de la marca de la bestia descrito en Apocalipsis 13. Israel se ha convertido en una piedra pesada para todos los pueblos, como predijo Zacarías 12:3, y las Naciones Unidas han aprobado más resoluciones contra Israel que contra todos los demás países juntos. El conocimiento ha aumentado exponencialmente, como profetizó Daniel 12:4. Y la suma del conocimiento humano se duplica cada pocos años. Los desastres naturales, como los terremotos y los fenómenos meteorológicos extremos, han aumentado drásticamente en frecuencia e intensidad, cumpliendo así las palabras de Jesús sobre los dolores de parto en Mateo 24. La guerra espiritual en torno al regreso de las tribus revela otra dimensión profética. Satanás siempre supo que la reunificación de Israel señalaría su inminente perdición. Por eso ha inspirado tantos intentos a lo largo de la historia para aniquilar al pueblo judío, desde los faraones hasta los persas, desde Roma hasta los nazis. Pero las tribus perdidas representaban una amenaza diferente para su plan. Dispersas y ocultas, no podían ser destruidas mediante pogromos selectivos. Ahora que emergen y regresan, vemos cómo se intensifica la furia de Satanás. La persecución de los Bnei Menashe, la violencia contra las comunidades judías redescubiertas, la oposición política a su regreso, todo refleja la guerra espiritual en los cielos. Pero quizás la implicación profética más profunda del regreso de las tribus es lo que señala sobre la inminente tribulación y el reino milenial. La reunificación de todo Israel es un prerequisito para múltiples eventos del fin de los tiempos. Los 144. 000 de Apocalipsis 7 no pueden ser sellados hasta que estén presentes representantes de las 12 tribus. El templo no puede restaurarse completamente sin la reconstitución del sacerdocio levítico completo.
Las promesas territoriales a Abraham no pueden cumplirse plenamente hasta que todas las tribus estén presentes para recibir sus herencias. Cada Bnei Menashe que hace aliá, cada criptojudío que emerge, cada tribu perdida que se identifica, nos acerca a estos eventos culminantes. La transformación espiritual profetizada está comenzando a manifestarse. Informes de Israel hablan de encuentros sobrenaturales con la divinidad por parte de Bnei Menashe tras llegar a la tierra prometida. Los sueños y las visiones se multiplican. Jóvenes que antes eran seculares se sienten inexplicablemente atraídos al estudio de la Torá. Cada vez se reportan más sanaciones milagrosas, protección divina y provisión sobrenatural. Es como si la tierra misma estuviera despertando a su destino divino, y quienes están vinculados a ella por el pacto se estuvieran activando espiritualmente. La revelación más emocionante sobre el regreso de los Bnei Menashe es su conexión directa con una de las profecías más misteriosas y debatidas del Apocalipsis: los 144.000 siervos sellados de Dios que desempeñarán un papel crucial durante la gran tribulación. Durante generaciones, los teólogos han debatido si esta cifra era simbólica o literal, si las tribus mencionadas eran metafóricas o físicas, y si los judíos modernos podían realmente rastrear su linaje tribal. El regreso físico de Manasés y otras tribus perdidas está desbaratando las interpretaciones alegóricas y forzando una lectura literal con implicaciones asombrosas sobre la proximidad de los acontecimientos del fin de los tiempos. Apocalipsis 7:4-8 es clarísimo en su especificidad. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El texto enumera entonces exactamente 12.000 de cada tribu, incluyendo explícitamente a Manasés. No se trata de un lenguaje simbólico vago, sino de un censo profético preciso. El hecho de que Juan se preocupara por enumerar cada tribu individualmente, incluyendo algunas que generalmente se omiten en otras listas bíblicas, indica que la identidad tribal específica es fundamental para el plan de Dios para los últimos días. La mención específica de Manasés, cuando podría haber sido incluido bajo José, sugiere un papel único y distintivo para esta tribu. Lo que hace aún más significativa la inclusión de Manasés es la notable ausencia de esta lista: la tribu de Dan. A lo largo del Antiguo Testamento, Dan se incluye constantemente en las listas tribales, pero en Apocalipsis 7 misteriosamente desaparece, siendo reemplazado por Manasés. Muchos eruditos han especulado sobre las razones: la idolatría de Dan, su asociación con el juicio, Dan juzgará, o incluso sus vínculos con el anticristo. Pero el punto crucial es este: si estas fueran tribus meramente simbólicas, tal precisión sería innecesaria. La sustitución específica de Dan por Manasés indica distinciones tribales reales que se manifestarán en los últimos días. El propósito de los 144.000, según se revela en las Escrituras, es asombroso por su alcance y especificidad. Se les describe como primicias para Dios y para el Cordero, siervos especialmente sellados para la protección divina durante el período más tumultuoso de la historia humana. Apocalipsis 14 añade detalles cruciales. Son vírgenes espirituales, no contaminados por la religión falsa, devotos seguidores del Cordero y proclamadores intrépidos de la verdad durante la tribulación. Llevan el nombre del Padre escrito en la frente, a diferencia de quienes recibirán la marca de la bestia. Cantan un cántico nuevo que nadie más puede aprender, lo que sugiere una unción y una revelación únicas. El hecho de que Manasés fuese preservado y ahora esté regresando no es una coincidencia cósmica, sino una precisión profética. Los Bnei Menashe
habiendo mantenido su identidad tribal a lo largo de milenios de exilio, representan precisamente el tipo de linaje verificable necesario para el cumplimiento literal de Apocalipsis 7. Si bien muchos judíos modernos han perdido la certeza de su identidad tribal específica tras siglos de dispersión y matrimonios mixtos, grupos como los Bnei Menash han mantenido claras distinciones tribales. Saben que son Manasés, no Judá, Benjamín o Leví. Esta certeza tribal será crucial cuando llegue el momento del sellamiento. Las características de los Bnei Menashe los convierten en candidatos excepcionalmente idóneos para formar parte de los 144.000. Su fe se ha refinado a lo largo de siglos de aislamiento y reciente persecución. Han demostrado una fidelidad sobrenatural a su identidad y al Dios de sus padres contra viento y marea. Son guerreros espirituales, curtidos en la batalla, que han demostrado su disposición a sufrir e incluso morir por su fe. Su experiencia única, mantener la fe sin estructuras religiosas formales, preservar la verdad sin textos escritos, resistir la asimilación sin el apoyo comunitario, los ha preparado a la perfección para operar en las condiciones extremas de la tribulación. El momento de su regreso coincide perfectamente con otras señales de la preparación de los 144.000. Informes de Israel indican que muchos Bnei Menashe, en particular los jóvenes, están experimentando un intenso llamado espiritual. Algunos relatan sueños en los que se les encomiendan tareas específicas relacionadas con los últimos días. Otros describen una urgencia sobrenatural por estudiar las escrituras proféticas y prepararse espiritualmente para las pruebas venideras. Es como si el mismo espíritu que ha preservado su identidad durante milenios los estuviera activando ahora para su destino final. La convergencia de los acontecimientos actuales con el regreso de Manasés presenta un panorama profético inequívoco. Israel está rodeado de enemigos que han jurado destruirlo, cumpliendo así las profecías de la angustia de Jacob. La tecnología para implementar la marca de la bestia existe y se está normalizando mediante implantes digitales y monedas digitales de bancos centrales. La apostasía predicha por Pablo está arrasando incluso con iglesias que antes eran sólidas. El escenario está listo para la revelación del hombre de iniquidad y el comienzo de la 70ª semana de Daniel. En medio de estos oscuros acontecimientos, la reunificación de Manasés y otras tribus perdidas se erige como el plan de contingencia de Dios, su ejército de reserva, preservado para la hora más oscura de la humanidad. Pero la implicación más profunda del regreso de Manasés trasciende incluso su papel en los 144.000. Su milagrosa preservación y regreso demuestran una verdad que debería fortalecer la fe de todo creyente. Dios nunca olvida sus promesas. Durante 700 años, parecía que las palabras de Dios a Abraham, Isaac y Jacob sobre sus 12 tribus habían fracasado. Los escépticos señalaron a las tribus perdidas como prueba de que las promesas bíblicas eran exageradas o simbólicas. Ahora, justo cuando se necesita cumplir los eventos finales, Dios revela que cada palabra suya es verdadera. Si preservó a Manasés durante milenios de exilio, sin duda cumplirá cada promesa que ha hecho a sus hijos fieles. El llamado a la acción es claro y urgente. Así como los Bnei Menashe mantuvieron su fe durante siglos de aislamiento, los creyentes de hoy deben mantenerse firmes ante la creciente apostasía. Así como Manasés fue preservado para un propósito específico en el fin de los tiempos, cada creyente tiene un papel predestinado en el plan final de Dios. El regreso de las tribus perdidas no es solo un cumplimiento profético para maravillarse desde lejos, es un llamado a todos los creyentes para que despierten a la hora inminente.
El mismo Dios que está reuniendo a Israel está preparando a su iglesia para el rapto. El mismo Espíritu que activa a los 144,000 está llamando a la novia a prepararse. La historia de los Benei Menashe, desde la deportación a Siria hasta su regreso en la actualidad, resume toda la narrativa de la fidelidad de Dios y la certeza del cumplimiento profético. Son prueba viviente de que vivimos en el último de los últimos días. Su regreso es el llamado divino de atención que no puede ignorarse ni justificarse. Manasés ha regresado a casa. Las tribus se están reuniendo. Los 144,000 se están preparando. La tribulación se acerca. El reino está cerca. Maranata, nuestro Señor viene. Amados, acabamos de presenciar una de las revelaciones más extraordinarias de los últimos tiempos. El regreso de la tribu perdida de Manasés, después de 2700 años, no es solo una curiosidad histórica, sino una prueba irrefutable de que vivimos en los últimos segundos del reloj profético de Dios. Cada Benei Menashe que pisa suelo israelí es una pieza más del rompecabezas apocalíptico que encaja a la perfección. Profecías que nuestros antepasados consideraban simbólicas se están materializando ante nuestros ojos con una precisión que debería hacer que todos se doblen de admiración. Lo que acabas de descubrir lo cambia todo. Si Dios preservó a una tribu entera en las remotas montañas de la India durante casi 3 milenios, ¿qué excusa tenemos para dudar de sus promesas en nuestras vidas? Si Él está cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel con exactitud literal, ¿cómo podemos dudar de que cumplirá cada palabra que te prometió? El mismo Dios que rescató a Manasés está preparando a los 144,000. El mismo poder que reunió a las tribus perdidas está preparando a la iglesia para el rapto inminente. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este vídeo te tocó el corazón. Este no es un mensaje común, es un llamado de atención divino, un llamado de trompeta celestial que anuncia que el momento es ahora. Comenta abajo, sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo te impactó esta revelación profética. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien necesita leer para despertar a la urgencia de los tiempos que vivimos. No dejes que esta revelación muera aquí. Haz clic en suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que te traemos nuevas revelaciones proféticas que los medios seculares e incluso muchas iglesias están ignorando. Tu me gusta no es solo una recomendación, sino una declaración de que estás despierto, alerta y preparado para los días venideros. Comparte este video urgentemente. Alguien en tu lista de contactos necesita escuchar este mensaje hoy, y no te detengas aquí. El siguiente video que hemos preparado para ti ya está disponible en tu pantalla. Es una continuación explosiva de las señales proféticas que convergen ahora mismo. Cada segundo que inviertes en estudiar estas verdades es una inversión en tu preparación espiritual para lo que está por venir. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que preservó a Manasés y está reuniendo a sus tribus, derrame sobre tu vida revelación, protección y unción sobrenatural para los días difíciles que se avecinan. Que seas considerado entre los sabios que comprenderán los tiempos y sabrán qué hacer. Maranata, el Rey viene.